Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Rebelde, la radio del Partido Amiles, del compañero Luis Delía, del compañero Mariotto, del compañero Vudú. Quien les habla, Enrique Vox, les da un abrazo caluroso en esta época de frío económico, político y de temperatura también. De frío completo, che. Estoy acá con mi amigo coequiper, compañero, el doctor Ricardo Sazón. ¿Cómo está usted, doctor Ricardo? ¿Qué dice? Buenas noches, mi querido amigo Enrique Vox. Bien, contento. Siempre hay motivos para salir del frío, siempre hay motivos para la calidez, que ya los vamos a ir viendo. También hay muchos motivos para el frío, pero bueno, eso es inevitable. Si usted me permite, quiero arrancar el programa mandando mis condolencias, mi saludo fraterno a la comunidad judía, en particular a las víctimas de aquel pavoroso, cobarde, terrible atentado, sea quien fuere que lo haya cometido, en la Mutual Amia. La verdad, las palabras no alcanzan, ¿no?, para hablar al respecto. Bueno, desde ya que yo soy un integrante de la colectividad judía, no fue un atentado solamente contra la colectividad judía, sino fue un atentado contra la Argentina. Bueno, y con el mismo dolor con el que vos lo recordás, quiero acompañar. Sí, aprovecho para varias reflexiones, ¿no?, que vienen a cuento. El presidente Macri, que mientras fue jefe de gobierno de la ciudad nunca asistió a la conmemoración de esta fecha infausta, acudió esta vez fue a los actos, 10 minutos estuvo. No se pudo quedar más tiempo, aduciendo, según palabras del rabino Berman... se aburre el presidente. Según palabras del rabino Berman, tenía problemas de agenda. Es que el muchacho se aburre, los discursos... Perdón. ¿Qué conflicto de agenda puede ser más importante que esta fecha nefasta para todos los argentinos? ¿Cuál? A ver, que la explique, por favor, porque en una de esas hay. No me pida a mí que dé explicaciones por Macri, porque eso ya es mucho pedir, demasiado. Y esto levantado por algunos compañeros también de la colectividad judía, que se extrañaron, no voy a decir los nombres porque los comprometo, después la familia tiene problemas para ingresar al templo y etcétera, ¿no? Esas cosas curiosas que tienen las religiones, todas. Hay un compañero que me movió a la reflexión de cómo es posible que ninguna organización judía haya repudiado la presencia de nazis en la Casa Rosada. Bueno, sí, hay una organización judía que la repudió, es el Llamamiento Judío, que es un agrupamiento que responde a judíos que son del campo nacional y popular, que no están de acuerdo con la utilización de la causa AMIA para la política exterior de Estados Unidos, que esto es lo que pasó durante los últimos 22 años, y es lo que impidió que tuviéramos verdad y justicia, claro, ¿no?, en la causa AMIA, porque hubo tanta interferencia de servicios de secretos internacionales que esa causa ya va a ser muy difícil que pueda llegar a un esclarecimiento a los responsables, claro. Inclusive con algunos judíos presos. Bueno, pero los judíos que estuvieron presos no tuvieron que ver con la causa AMIA. Pero hay por encubrimiento. El caso de Beraja, ¿vos me decís? Y hay uno que fue, no me acuerdo el nombre, que fue el que le pagó al personaje que vendió la combi. Bueno, pero eso fue el juez, el propio juez Galeano fue.
No, pero hay un personaje en especial. Puede ser te debo el nombre. Puede ser que Beraja haya tenido alguna intervención en eso, nos lo debemos. Sí. Pero bueno, cierto es que la causa AMIA fue permanentemente manoseada para buscar la conveniencia de los intereses de Estados Unidos, concretamente de eludir la pista siria para acusar a la cúpula iraní, que viene teniendo estos últimos años un enfrentamiento con Estados Unidos, y eso fue lo que, en términos vulgares, diríamos, empiojó la causa, hizo que durante 22 años no tuviéramos avances significativos en la investigación. Sí, la cobardía ramplona esta de utilizar muertos, heridos, mutilados, familias destrozadas, para especular en la geopolítica internacional, ¿no? Repugnante, realmente. Así es. Por eso adhiero al dolor y ahí yo me quedo. Vamos a un resumen de noticias y mientras esperamos al ingeniero Juan Pablo Yurman, que está llegando a nuestros estudios para comentarnos cómo están las cosas en las economías regionales, doctor Sazón. Bueno, muy importante. La verdad es que esa presencia va a ser muy provechosa, porque lo que está pasando en las economías regionales va a repercutir también en la economía general del país. Por otra parte, te cuento, Enrique, que estamos teniendo serios problemas en la Villa Ciudad Oculta, es la villa que está en Mataderos de la ciudad de Buenos Aires, y también vamos a tener una entrevista telefónica con un dirigente social que trabaja en esa villa, porque todos los días está cortando la luz en ese poblado, en ese lugar donde vive mucha gente, en condiciones muy difíciles, y en la noche de ayer hubo 2 chicos hospitalizados por caso de hipotermia, con lo cual estamos en la posibilidad de un conflicto social muy serio. Gravísimo. Muy serio. Alertamos a las autoridades de que la situación social de la Villa Oculta está a punto de estallar. Esperemos que resuelvan, porque no queremos el conflicto con la gente sufriendo. Sí, una eclosión es el resultado de mucha gente sufriendo, y eso es lo que precisamente no queremos. Así es. Alto contraste con Argentina. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció por cadena nacional que hará una consulta popular para que quienes tengan cuentas en paraísos fiscales no puedan ser candidatos ni ocupar cargos públicos. La bonaerense se pone la gorra y pide la renuncia de Ritondo. Lo denuncian por encubrimiento e incumplimiento de deberes públicos. El titular del sindicato no reconocido, Sipova, Nicolás Massi, afirmó que reclamamos una reunión con la gobernadora Vidal y no con Ritondo, que le ha faltado el respeto a la policía de la provincia de Buenos Aires. Es un mentiroso, dijo. Mintió diciendo que nos equiparaba el sueldo a la metropolitana, cosa que no es así. Y amplió sobre la pésima relación con el ministro. No es solo por el tema salarial. Estamos pidiendo la renuncia del ministro, que sigue confirmando a los actores de la recaudación ilegal en La Plata, lo que deja en evidencia que asuntos internos no sirve. Actúa para la prensa o para echar a policías honestos, porque los que cometen delitos siguen estando allí, dijo Massi. Doctor Sazón. Me sorprendió mucho lo que dijo Felipe Solá la semana pasada, lo que reveló que cómo se nombró al jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. No lo sé. De acuerdo con lo que le informó la gobernadora a Felipe Solá, el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, cuestionado por Elisa Carrió, fue designado por recomendación de la Embajada de Estados Unidos, la madre patria, y por la DEA. Así que servicios extranjeros son los que recomiendan el nombramiento de un funcionario y que este gobierno acepta. Los que mandan en nuestra política interior. A mí realmente me deja estupefacto que además sean capaces de decirlo, que tengan la desvergüenza de decirlo,
que designan a un jefe policial por orden de una nación extranjera. Sí, que dice respecto del tratamiento de los civiles, de las personas comunes, dictado por una empresa, por una patria extranjera. Sí, por otra parte, no era patria la palabra que quería usar. Esto tiene un correlato con una serie de acontecimientos de brutalidad y violencia policial que se están manifestando, de los cuales vamos a hablar más adelante, porque son casos específicos y que merecen, pero el caso de los afrodescendientes que están siendo hostilizados permanentemente por la policía, el caso de este hombre que iba con una pancarta en un tren y que se lo quiso obligar a bajar de un tren. Exactamente. El caso de una mujer que quería amamantar a su hijo en San Isidro, y que fue hostilizada y obligada a no hacerlo por parte de la policía provincial. Cuando se trata de un derecho del niño, el niño donde quiere, donde necesita, lo expresa con su llanto y debe ser alimentado. Bueno, pero tiene que ver con un empoderamiento de las fuerzas policiales. Sí, un guiño al hacer lo que se te dé la gana, que está todo bien. Eduardo Aliberti sobre la represión en Jujuy y el estado policial. En Jujuy hay un estado policíaco que recuerda a la dictadura. Aliberti se refiere a la represión que se vive en esa provincia por parte del gobernador fascistoide Gerardo Morales, y el estado policíaco en el que vive la provincia, que hace recordar a la dictadura. Ahora también fue preso el marido de Milagro Sala, Raúl Noro, como ya lo habían hecho Onganía y Videla. Ahora lo hace Gerardo Morales. A pocos días del aniversario del apagón, donde vehículos del ingenio Ledesma detuvieron a 400 trabajadores, de los cuales 33 fueron desaparecidos, vuelve a ser el ingenio de los Blaquier el escenario de una feroz represión a trabajadores que están en huelga por aumento de salarios y mejoras en las condiciones de trabajo. Los Blaquier tienen una fuerza parapolicial que siempre manejaron, y más aún ahora con el gobierno actual de Gerardo Morales, y que los salarios del ingenio son los más bajos de la industria, a pesar de ser una empresa que gana muchísimo dinero. En Mar del Plata, la bonaerense entró en un domicilio particular rompiendo la puerta de entrada. Puso en suelo boca abajo a 3 personas de más de 70 años, ancianos, 2 de ellos varones con problemas cardíacos, y los apuntó con fusibles. Los varones miraban TV y a la mujer la sacaron de la cama rompiendo la puerta del dormitorio. En ningún momento se identificaron como policías ni exhibieron orden de allanamiento alguna. Los policías se habían equivocado de domicilio. En realidad querían entrar en otro departamento. Semejante operativo, además, no era para detener a peligrosos delincuentes. Fue para agarrar a los que habían realizado unas pintadas en la casa del intendente. Ninguno de los justificativos de la fuerza tomó en cuenta la evidente desproporción entre el delito y la violencia desplegada y equivocada de la fuerza policial. Lo peor es que semejante acción fue justificada y aceptada por el señor jefe de la policía local. Esto es parte de lo que veníamos hablando, ¿no es cierto? También, así es. También habló la mujer que grabó este episodio de bajar al hombre del tren, ¿no es cierto? Que también fue hostigada ella, al punto que la querían hacer bajar en una estación de tren que ella no quería bajar, y cuando bajó en Retiro, como la seguían increpando, salió corriendo de los policías. Si tenemos que tener miedo de los policías, ¿a dónde estamos? En Tilcara, policías sin orden judicial, sin placas ni identificación, y en un patrullero sin placa, obligaron a vecinos a quitar una bandera con críticas, pero sin cualquier insulto, a Mauricio Macri. El juez de La Plata, Luis Arias, insistió con que no se pueden aplicar tarifazos sin audiencia pública. Sostuvo que el aumento de gas en todo el país no es aplicable. El gobierno dijo que no realizó la audiencia porque ya se hizo hace 12 años.
Caramba. Advierto que no solamente la falta de audiencia pública, el tarifazo viola derechos humanos esenciales, viola tratados internacionales a los cuales la Argentina adhirió por la Constitución de 1994, y genera un perjuicio al nivel de vida, al nivel de confort que tienen los argentinos, y es la garantía de un derecho humano esencial, por lo cual yo digo, no solamente es necesaria una audiencia pública, sino que además debe establecerse niveles de tarifas que sean compatibles con la posibilidad de los sectores populares de pagarlos. Claro, porque como hablábamos en el programa pasado, forman parte de lo que la Constitución Nacional garantiza como el derecho a la vivienda digna. Condiciones dignas de vida, exactamente, exactamente. Y el Pacto por los Derechos Humanos y Sociales, además, compromete a los estados a avanzar progresivamente cada vez en mayores derechos sociales. Y no en menores, como está sucediendo en estos últimos 6 meses en la Argentina. Esperamos tu llamado, vos que estás ahí del otro lado, al 45247816. Te lo repito, 45247816. Te esperamos. Eugenio Zaffaroni también habló sobre el tarifazo y dijo: un gabinete de gerentes de corporaciones transnacionales tiene intereses encontrados con el Estado Nacional. Mauricio Macri expresó en la Bolsa de Comercio: con la ley de blanqueo ya no vamos a tener que escondernos. Otra célebre frase para la colección. Darío Villarroel sobre la reunión entre Macri y Lorenzetti en medio de las deliberaciones por los amparos por el tarifazo y sobre la que deberá expedirse la Corte Suprema. Hubo además varias reuniones anteriores, ya que se cruzaron en varios actos, por lo que comenta Villarroel que en ese marco no pudieron hablar de otra cosa que no sea de este tema y que el presidente pudo haberle pedido que le dé una manito en este tema que está poniendo en jaque al gobierno y del que no puede salir. Bueno, este tema realmente es gravísimo, porque la semana pasada fue la semana del tarifazo, ¿no? Fue la semana en la que hubo una suspensión. La Cámara Federal de La Plata, con argumentos muy sólidos, suspendió la vigencia de las resoluciones que establecieron el tarifazo. Y en ese marco, en el marco en el que el Poder Ejecutivo Nacional apeló a la Corte Suprema de Justicia la suspensión del tarifazo, en ese marco en el que la Corte debe decidir, es en ese marco en el que Lorenzetti aparece en Casa Rosada reunido con el presidente Macri. Vos sabés, Enrique, que hay un reglamento de la justicia que establece que los jueces no pueden reunirse a solas con una de las partes de un litigio, porque eso afecta a la garantía de la otra parte, de tener la posibilidad de defenderse y de argumentar respecto de lo que la parte le está diciendo, en lo que se llama un alegato de oreja, le decimos los abogados, cuando tenemos la posibilidad de hablar con un magistrado y hacerle un poquito nuestra fundamentación. Fundamentalmente cuando la parte con la que se junta es la que le puede cambiar figuritas. Pero por supuesto, después de esa reunión, casualmente, un dato pintoresco, grotesco, es la notificación de Aerolíneas Argentinas por la cual los ministros de la Corte Suprema de Justicia van a poder viajar en primera, siempre que haya disponibilidad. Te cagué el anuncio. Bueno, no, está muy bueno, que está enganchado con este tema, como la suspensión del tarifazo por la Cámara Federal de La Plata, la apelación que hace el Poder Ejecutivo Nacional, la reunión inaudita parte, es decir, sin que esté la otra parte, con el presidente de la Nación y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y la resolución por la cual los jueces de la Corte van a tener viajes en primera para sin pagar de más.
sin pagar adicionales, por supuesto. En la misma semana, además, en la que se investigó con escuchas, con cámaras, con pedidos a las telefónicas, a ver si había estado o no había estado el juez Casanelo con Cristina Fernández de Kirchner. Si Casanelo hubiera estado reunido con Cristina Fernández Kirchner, hubiera sido un escándalo. Y esto no lo es. Un escándalo. No estuvo, por lo menos parece que hasta la Policía Federal dice que no estuvo, ¿no? Pero se habló del tema durante meses. Ahora, Lorenzetti, en el marco de la apelación del Poder Ejecutivo Nacional, se reúne con el presidente de la Nación, es decir, el titular del Poder Ejecutivo Nacional, y acá no pasa nada. Por eso estamos acá en Radio Rebelde, por eso estamos en el alpargatazo, para sacudir estas cosas, porque si no las decimos en los lugares en que podemos decirlas, no las dice nadie. Y estamos perdidos. Los bancos fueron autorizados por el gobierno a subir un 20% las comisiones. El ministro de Desempleo, Jorge Triaca, defendió el tarifazo. Consideró que antes había una inequidad muy grande entre los que pueden pagar una tarifa mayor y los que no, y que había un retraso relativo de las tarifas que era enorme. Me gustaría preguntarle al ministro del Desempleo si él había renunciado a los subsidios que daba el gobierno, como le era factible a mucha gente que podía hacerlo, y no lo hizo. La grieta no va a hacer nada respecto de lo que estamos empezando a ver, dijo el antropólogo Alejandro Grimson. Se refirió a la violencia simbólica que transmite el gobierno de Mauricio Macri en sus declaraciones y en actos de gobierno que reflejan el ajuste de cuentas cultural que propicia el gobierno nacional. Y señala casos concretos como la equiparación que hizo el presidente de los trabajadores de Tiempo Argentino con la patota que ingresó a la redacción del diario para destruir todo. También destaca el rebajar a los Libertadores a un lugar inventado por Macri de una supuesta angustia y en la misma frase decir querido rey, como pidiéndole disculpas de habernos independizado justo el día que se cumple el bicentenario. Alerta con que la grieta de la que se habló y no va a hacer nada al lado de lo que estamos esperando ver, que hay que tener cuidado con la estigmatización y el insulto que llevan a lugares impensados. En otro orden de cosas, y con relación a algunas empresas, Camino al precipicio es el título de los números en rojo furioso que tiene la Serenísima y teme seguir los pasos de Sancor. La compañía viene de desprenderse de parte de su capital para hacer frente a quebrantos cada vez mayores. Para los expertos, atraviesa un proceso de desguace. Sus plantas operan a la mitad de su capacidad y la estructura no se corresponde con su producción. Preocupan sus resultados financieros. Vamos a tener que importar leche. ¿Puedo hacer un saludito? Claro, por supuesto. Nos están escuchando Carlitos Canónico, Ricardito Islas, Marcela Osa, que es líder de un grupo de jóvenes que se llama La Yegua. Les mando un saludo desde acá porque sabemos que siempre nos escuchan. ¿Por quién será eso de La Yegua? Me pregunto, si no se me ocurre. Pregúntese. En Tucumán, Alpargatas no renovará los puestos de 70 contratados. Según el representante de la filial local de la Asociación Obrera Textil, Luis Salado, la política tarifaria, impositiva y la apertura de importaciones han afectado el sector. Nos comunicaron por nota esa situación hace un mes y estamos seguros que se trata de desvinculaciones de naturaleza económica. La empresa atraviesa por un momento de incertidumbre. Desde el gremio temen que en breve se implemente el adelantamiento de vacaciones, reducciones horarias o suspensiones, como ya está ocurriendo en otras seccionales. La semana pasada falleció Quique Fuchman, un compañero que fue desaparecido, fue miembro de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos. Quique Fuchman fue un militante, fue militante de Montoneros, estuvo desaparecido, tuvo la suerte de sobrevivir a las mazmorras de la represión de la dictadura y fue todos estos años un permanente acompañante de todas las luchas populares
populares. Falleció la semana pasada, no quería dejar de tener un recuerdo para él, un querido compañero de tantas luchas. Hasta la victoria siempre, compañero Quique Fuchman. Presente. El diario La Nación volvió a editorializar sin firma contra los juicios por delitos de lesa humanidad. Insistió con la reconciliación y superación de los sentimientos antimilitares y un trato judicial asimétrico en los hechos de la guerra antisubversiva. Los subversivos, le recuerdo a La Nación, son los que quiebran los órdenes institucionales. Un trato asimétrico. Sí. Bueno, el trato debe ser asimétrico porque justamente los crímenes de lesa humanidad son aquellos que comete el Estado. Claro. Con toda la fuerza y todo el poder que tiene el Estado, con las armas que le dio el pueblo a quienes debían defenderlo frente a agresiones externas o para la seguridad de ese pueblo. Así que no es simétrico, nunca es simétrico el trato que se le da a los criminales que se le da a aquellos que pretendieron que nuestro país pueda volver a canales institucionales. Así es. Bueno, estamos ya promediando nuestro programa y vamos a una tunda. No te vayas que enseguida volvemos. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Código Positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código Positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. Comunicate con Radio Rebelde al 4524-7816. 4524-7816. Para apoyar una radio nacional y popular en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. Mañana Nacional. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Un programa del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo. Conduce Federico Bernal. Contra el apagón informativo, partidos, organizaciones y agrupaciones del Frente Nacional tienen aquí voz y micrófono. AM740. Y Radio Rebelde. Alta Radio. Y aquí estamos nuevamente en la alegre redacción, como decían los muchachos de la revista Dislocada. Estamos con nuestro compañero Damián Frankel, lo tenemos en línea. No me acordaba el apellido. Militante social de Villa Oculta, muy preocupados por la situación que existe en esa villa, porque entiendo que estos días están cortando la electricidad, que hace mucho frío, que hay chicos con hipotermia. Damián, ¿me estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Ricardo Ricardo, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Dale. Estamos acá con tal? Enrique Vox en el Alpargatazo y queríamos consultarte cuál es la situación que vive hoy Villa Ciudad Oculta.
Bueno, los últimos 20 días vienen cortando la luz casi semanalmente, ¿no? 3 días está con luz, 2 días sin luz o toda la semana sin luz. El problema es que, bueno, que venimos teniendo muchos niños chicos con neumonía, con millones de problemas y van cayendo a los hospitales. Por un tema del frío, más el alimento que no alcanza, no hay leche, que no baja más el gobierno. Y bueno, la gente está totalmente desesperada. Ayer mismo internaron a 4 nenes por neumonía. 4 chicos por neumonía ayer a la noche. Exactamente. Ah, pero eso es muy doloroso, Damián, eso es intolerable. Eso es intolerable. Broncoespasmo, ni hablemos, ¿no? Está el 40% de todos los niños. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué la cortan? ¿Quién la corta? ¿Cuál es el estado de ánimo ahí de la gente? No, la empresa supuestamente viene y dice que se corta porque hay mucho consumo. Pero es lógico en esta época del año que haya consumo. Exactamente, pero bueno, nosotros venimos reclamando con otras organizaciones que pongan medidores para que la gente pueda pagar, digamos, la luz que le corresponde pagar, ¿no? Y bueno, hace años que no hay forma de que se ponga. De la ciudad de Buenos Aires misma fue la que paró muchas veces el metido de la reurbanización de la Villa 15, ¿no? Y bueno, acá la gente está complicada. Recién hoy vino la luz al mediodía, que estaba la mitad de la villa sin luz. Y realmente, y un grupito nuestro de compañeros fueron los que dieron luz, que se me subieron arriba de los palos con un electricista mismo de la villa y sacaron de una línea de enfrente, de esos edificios de enfrente, sacaron luz para la parte vino la tropa de... Pero con muchísimo peligro para las personas. Y es todo a lo indio, ¿no? Bueno, de acá de Radio Rebelde, un llamado al gobierno nacional y al gobierno de la ciudad, porque esto que está pasando en Villa Ciudad Oculta es intolerable. Y la verdad es que entendemos que la gente esté enojada, entendemos que esto no puede ser así, y desde estos medios de comunicación alternativos, toda la solidaridad con vos, con tus vecinos. Sé que estás haciendo un gran esfuerzo para que eso no se desmadre, para que no haya situaciones de violencia. No, aparte, hoy mismo estuvimos juntados, muchos compañeros, ahora después se voy a pasar fotos, todo para que vean, y que la gente quiere salir a cortar General Paz, Eva Perón, digamos, está complicada la mano, y encima de desarrollo social, que ya los comedores no están recibiendo ni siquiera alimento, digamos, es todo un tema muy complicado que se está viviendo. Pasa que, bueno, a las villas siempre las tienen ocultas, ¿no? Como si fueran hormiguitas y son seres humanos, ¿no? Tal vez haciendo una guardia en Edenor o Edesur, no sé cuál corresponde a esa zona, los muchachos se pongan las pilas, ¿no? Yo creo que con unas 500, 600 personas en la puerta van a preocuparse un poquito más. Sí, nosotros de acá el viernes, si no llevamos una solución, posiblemente le vayamos a tomar Edesur directamente. Yo pienso que la villa cuando se moviliza porque realmente necesita, ¿no? Así que bueno, quedan las manos. Nosotros ya le estamos avisando que le pedimos y le exigimos al gobierno nacional y al gobierno de la ciudad que resuelvan estas situaciones. La situación de la energía, porque en estas épocas de baja temperatura la gente necesita estar calefaccionada, lógicamente va a haber un aumento del consumo y esto tiene que preverlo la empresa de luz. Y por otra parte, queda advertido de que si esta situación no se resuelve, los vecinos no van a tener otra forma que salir a cortar las calles, que salir a hacer algún tipo de intervención. Así que desde ya toda nuestra solidaridad con vos, Damián, con los compañeros de Villa Ciudad Oculta, y vamos a seguir trabajando durante la semana para difundir y para buscar soluciones. Y muchas gracias por la información, Damián. Te agradecemos mucho el contacto y estamos en contacto para cualquier otra situación. Bueno, dale, les agradezco mucho y bueno, un saludo a todos y bueno, vamos arriba con la Radio Rebelde. Gracias, Damián. Hasta luego.
Bien, y para vos que estás ahí del otro lado, te digo, ya estamos acá con el ingeniero Juan Pablo Yurman. ¿Cómo está? Esperado, ingeniero. Lo teníamos anunciado para la semana pasada, se nos hizo desear, por suerte lo tenemos. Somos así, los que venimos del campo y eso, y de lejos somos así, pero bueno, acá estamos cumpliendo un poco con los compañeros, con la radio y bueno, con la idea de charlar algunas cosas. Para nosotros muy importante porque acá en la capital no sabemos lo que pasa en otras regiones del país, siempre nos preocupa el tema de los productores del interior del país porque nos dicen que este era un modelo que venía a resolver el pero problema, claro, ya está todo resuelto, de los productores. Estamos en el segundo semestre, así que contanos cómo andan bien las cosas. Bueno, sí, es interesante porque hay varias cosas, digamos, para tener en cuenta. En primer lugar, que fue hace muy poquito la inauguración de la rural con el nuevo gobierno y bueno, el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, me imagino el acto ese con toda gente abrigada con... Hacía mucho frío, sí, hacía mucho frío. Con esos sobretodos de pero lo interesante... de piel de camello. Igual Macri se quejó por la calefacción. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero es el tarifazo, también lo sufre la rural. Bueno, pero lo interesante es que él decretó de alguna forma que se había terminado el conflicto con el campo. Y es interesante el planteo porque en realidad... Terminó el conflicto porque lo ganó el campo. No, es que además no se terminó el conflicto, digamos. Esto tiene que ver con comprender lo que significa el campo argentino, que es un sector heterogéneo, que hay una cantidad diversa de productores, desde muy pequeños productores, pueblos originarios que viven de la producción, que se encuentran en los lugares más alejados, en los confines de nuestra patria, y para los cuales hay una cantidad de conflictos que no solamente no se han terminado, sino que se han agravado. De hecho, cuando uno se pone a ver y a charlar con productores de lo que es la región pampeana también, pequeños productores que de alguna forma planteaban como la salida a todos los problemas este tema de eliminar las retenciones, bueno, esto quedó demostrado que no fue así porque justamente cuando en los números de las digamos los ingresos de las retenciones fueron perdidos con lo que sucedió con el aumento sobre todo de los combustibles. Digamos, la gran transferencia de ingresos que se hicieron a las empresas concentradas, digamos, responsables de todo lo que es la producción de combustible, básicamente, generó que el mejoramiento de la rentabilidad de la producción por la quita de las retenciones, en definitiva, no redundara en un mejoramiento de los números para estos productores. Pero además hay otra cosa que también hay que tener en cuenta, que en los últimos años una cantidad de productores habían logrado agregar valor, sobre todo en pequeños pueblos, digamos, generando mano de obra, generando nuevas oportunidades para jóvenes, con la transformación de granos en proteína, básicamente en carne porcina y en carne aviar, lo mismo que con el caso de los huevos. ¿Qué pasa? Cuando se quitan las retenciones al maíz, aumenta muchísimo los insumos para lo que es la producción, la transformación de granos en proteína, y esto repercute en un aumento de los costos que tornan inviable a la producción. De todas formas, claro, uno puede decir... los pollos comen maíz. Los pollos comen maíz, exactamente. De todas formas, uno puede decir, bueno, pero también aumentó... ¿Los chanchos también? ¿Puede ser? También. Sí, en realidad son todos alimentos balanceados que se hacen básicamente a base de maíz. De todas formas, uno podría decir, bueno, también a nivel de la góndola aumentaron los precios de todas estas carnes, entonces igual de alguna manera es como que este aumento de costo pasó a los consumidores, pero esto, digamos, cuando... Pero consumen menos los consumidores. No solamente consumen menos, sino que este gobierno abrió la importación de carne de cerdo, claro, de carne de pollo, junto con la importación de una cantidad de productos, digamos, industrializados, digamos, elaborados, que con el objetivo, digamos, de combatir la inflación,
en el cementerio no hay inflación, bueno, lo que está generando es un gran quebranto de productores. Además, muchas empresas que venían a invertir, que estaban pensando en hacer inversiones justamente del lado de la producción de alimentos con esto del agregado de valor, están en una situación muy complicada porque se están encontrando con que las perspectivas económicas, digamos, que tenía el sector agropecuario, están básicamente para atrás y digamos, estos procesos de desinversión están dejando gente sin empleo y de alguna forma lo que se planteaba como un modelo rural de agregado de valor, de incorporación de mayor mano de obra y de, en definitiva, satisfacer en forma más dinámica y más diversa, digamos, la mesa de los argentinos, bueno, esto no está pasando y hoy estamos comiendo naranjas que vienen de Israel, productos de España, productos bueno, mucho producto de Brasil, lo cual, digamos, habla de un modelo, ¿no? No solamente de mercado. Quiere decir que en el campo está pasando algo parecido a lo que pasa en la industria, que aquellos que son pequeños terminan siendo perjudicados por el modelo. Exactamente, está pasando, y de alguna manera hay una situación, digamos, muy compleja porque se le pedía o se esperaba de este gobierno, había mucha esperanza puesta en este gobierno porque es como que todos los males estaban focalizados a través de los medios de comunicación en el gobierno anterior y todo lo que se había hecho estaba mal, entonces de alguna forma parecía que con la venida de este gobierno iba a llegar la panacea. Y yo creo que desde el punto de vista simbólico, esto es lo que se plantea, digamos, cuando el ministro de alguna forma decreta que se terminó el conflicto porque comenzó el diálogo. Y esto me parece que es importante plantearlo porque, digamos, el hecho de poder sentarse a charlar y a discutir lo que está pasando no implica que el conflicto no haya seguido y no se haya profundizado, y que por otro lado las medidas que los famosos 13 puntos de la campaña de Macri para el sector agropecuario no están generando para la mayoría de los productores, ni hablemos de los pequeños y medianos productores que están en una situación mucho más complicada porque muchos pequeños y medianos productores de todo el país vivían de vender, digamos, más localmente sus productos. Y esto tiene que ver con la disponibilidad que hay de dinero en las pequeñas localidades, porque cuando circula dinero, parte de ese dinero queda en la economía, digamos, de la producción de alimentos, el mercado interno. Ahí viene la cuestión conceptual, ¿no? Yo reivindico que el campo es la familia campesina y no la corporación rural. Y este concepto nos permite visualizar con un poco más de claridad el problema. Cuando este gobierno dice que comenzó el diálogo es porque mató a todos los que se oponían, porque él dialoga solamente con los que están de acuerdo. Y los que están de acuerdo con esta política son las corporaciones rurales y no la familia campesina, que es la que está padeciendo la situación del campo, son los que están desapareciendo, porque la corporación rural hoy emplea mal, con mecanismos de neoesclavitud, etcétera, como le conocemos a ese campo entre comillas, y cuando decide comprar una super cosechadora, los raja a todos y les importa nada a dónde van a parar esas personas revoleadas a su suerte, ¿no? Bueno, es así y por eso de alguna manera hay algo que está claro, digamos, durante el conflicto del 2008 quien llevó la voz cantante, de alguna manera quien era la nave insignia de las propuestas de política más, digamos, de volver a estas formas neoliberales, era la sociedad rural. La British Sociedad Rural Argentina. Que además está compuesta por 200 socios, ¿no? O sea, claro, cuando uno habla de la representatividad y de lo que es el campo argentino, está compuesta por 200 socios. Pero lo más, quizás lo más grave, y esto tiene que ver con la propia práctica de la política gremial de las organizaciones del campo, o sea, CRA, la misma Federación Agraria, con Inagro, tiene que ver con tener, digamos,
cuidado de no avanzar en propuestas que desde la política o desde los posicionamientos político-ideológicos, digamos, vayan en contra de sus propios intereses. La realidad es que hoy lo que está pasando con la apertura de la economía en lo que es alimentos importados, en la apertura de lo que son cerdos y pollos, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, obras de infraestructura que se plantean hacerse a través de industrias digamos de insumos importados. Esto atenta directamente contra los intereses económicos de la gran mayoría de los productores. Sí, principalmente porque si hacemos un poquito de historia, y enseguida vamos a los llamaditos, antes que nos quedemos sin tiempo para eso, si hacemos un poquito de historia, José Alfredo Martínez de Hoz recibe la orden de la corona británica de fundar la Sociedad Rural Argentina. Y se funda sobre intereses británicos, no sobre intereses nacionales. Por eso a lo de Argentina yo le pongo las comillas, ¿no es cierto? Bueno, por eso el modelo liberal siempre es un modelo donde los argentinos consumen menos para poder exportar más, ¿no? Pero si nuestra nueva operadora... Y se salvan los que están en condiciones de exportar. Sí, por supuesto. Pero también es cierto que, digamos, que en este modelo o en este sistema agroalimentario mundial, en donde cada vez más la renta de todos los productores, aún de los productores grandes, es transferida a las empresas que venden los insumos para la producción y las empresas que se encargan de la comercialización también van quedando atrás. El problema es que, digamos, discutir un modelo agropecuario en el contexto de la globalización, en donde las empresas, sobre todo farmacéuticas, de insumos y de venta de genética, digamos, y de venta de granos, son tan pocas y están tan concentradas en todo el mundo, incluso para los propios productores, es muy necesario discutir una política en donde necesariamente, aunque no guste, tienen que tener un socio estatal que permita controlar un poco esta preeminencia, digamos, y el rol que tienen las empresas transnacionales en el comercio de alimentos. Porque en todo el mundo está pasando que la renta de los productores agropecuarios cada vez es menor. De todas formas, digamos, y sin, yo digo, hay dentro de este otro campo, hay un par de cosas que también quiero comentar. También se hizo una reunión hace poco para armar lo que se llama el Consejo Consultivo Participativo de los Pueblos Indígenas. Nosotros muchas veces cuando hablamos de producción y de productores nos olvidamos que nuestros pueblos originarios, digamos, son todos producen, todos están en comunión con la naturaleza, claro. Y también ahí hubo, digamos, un intento de alguna forma bastardear los propios sistemas de representación que tienen las comunidades de pueblos originarios, que tienen la Organización Nacional de Pueblos Indígenas, la UNPIA de la Argentina, y el Encuentro Nacional de Pueblos de la Argentina, que son las organizaciones más grandes, y de alguna manera esto pasó en el Bauen, hubo una asamblea en donde los seguidores de Félix Díaz terminaron a las piñas con otras organizaciones que digamos, terminaron armando, digamos, el gueto de lo indígena dentro de este gobierno. La verdad que es una lástima. Félix Díaz, decís, ese muchacho que trabaja de indio, ¿no? Sí, bueno, lo de Félix es, hay mucho para hablar al respecto, digamos, yo creo que, digamos, es cada uno elige, digamos, su camino, pero sin entrar en ningún tipo de detalle, lo lastimoso es que en realidad, en vez de ir hacia sistemas representativos en donde todas las organizaciones puedan expresarse, si estamos queriendo diálogo, tengamos que hacer fuerza para que solamente se escuchen algunas voces también dentro de los pueblos originarios. Por lo que sé, en estos días están viniendo indios a la ciudad de Buenos Aires, indios guerreros, indios enojados, porque esta situación que está generando el gobierno va a generar una protesta de estos sectores. Con la intervención de nuestra amorosa Florencia Maistegui, que nos está controlando ahí desde la consola, vamos a unos llamaditos para el alpargatazo. Sí, buenas tardes, Radio Rebelde. Habla Osvaldo de Paternal. El viernes 15 de este mes, en el programa que yo llamo Gorilas Sueltos de Fantino, el periodista Sergio Bernstein, estando acompañado en forma obsecuente por Stolbizer, Feynman, Marcos Labaña, Asís y otros, dijo y aseguró que los curas que van a las villas a ayudar, como la 1, 11, 14, Zabaleta y otras,
negocian con los narcotraficantes para poder estar en esos barrios. Espero que se pueda aclarar la situación. Yo sinceramente, Osvaldo, te agradezco el comentario, que agradezcan estos miserables que los curas que colaboran en las villas son gente de paz, si no le cortaban las pelotas, pero absolutamente. Buenas noches, compañeros, habla Matilde de Belgrano. Me gustaría dejarles una inquietud. Por favor, ustedes que tienen la radio, no dejen de leer al aire el artículo 42 de la Constitución. Es de todos. La Constitución no es un pedacito de papel higiénico para limpiarse. Y nuestros conciudadanos parece que no la tienen en cuenta, porque son ignorantes, por lo que fuere, no importa. Pero yo les pediría eso como favor. Lean al aire el artículo 42 de nuestra Constitución. Un abrazo y que todo vaya bien. Muchas gracias, Matilde de Belgrano. Para el lunes que viene te lo prometemos. Hola, querida Rebelde, gente del Alpargatazo, Vox, Sazón. Un gusto escucharlo, Julio de Palermo, doctor Sazón. Gracias por lo del sábado en Santa Fe y Coronel Díaz. Yo me enteré de casualidad, digámoslo así, porque tenía la Rebelde sintonizada escuchando la programación musical. El único tirón de orejas que les hago es que no lo habían preanunciado, no lo habían anticipado a través de la radio, el encuentro. Yo soy de Palermo y hubiera querido estar. Bueno, muchas gracias, Julio. La verdad es que hicimos una publicidad por los medios digitales. No teníamos la seguridad de que iba a salir por el aire por Rebelde, por eso es que no hicimos la propaganda. Te agradezco mucho porque la verdad que salió muy bien la actividad. Me tomo 20 segundos. Hicimos una radio abierta en Santa Fe y Coronel Díaz, un lugar complicado para los sectores nacionales y populares. Estuvimos con Luis de Lía y con Gabriel Mariotto y mucha gente se acercó a escucharlos con muchísimo interés, con mucha vocación de escuchar. Así que buenísima la recepción, democrática y las ganas de escuchar que tienen nuestros conciudadanos. Igual el reclamo de Julio es un reclamo amoroso que agradecemos mucho. Por supuesto. Buenas noches, Enrique Ricardo. Isaac de Caballito habla. Bueno, la Corte Suprema de Justicia suspendió los tarifazos. Incluye agua porque el agua me llegó 600, pagaba 100. Porque quería saber eso en cuestión. Por favor, responder a mi pregunta. Un buen programa, siempre lo sigo. Gracias. Bien, Isaac, acá tengo un abogado al lado mío. Estoy seguro respecto de electricidad y gas, pero no estoy seguro respecto del agua. De hecho, con un grupo de abogados estamos trabajando un amparo por el tema del agua. Así que escuché que había alguna suspensión de algún tribunal, pero de alcance restringido a una jurisdicción, no nacional. Así que esa es la respuesta. Se viene Metegol con María Clara Rositano y sus muchachos. En estos minutos que nos quedan, exprimamos bien acá al ingeniero Juan Pablo Yurman, por favor. Ya que lo tenemos. Por favor. Bueno, yo aprovecho entonces para pasar algún chivo, que se da ahora el domingo 24 en el paraje Las Cortaderas, del medio del Impenetrable, la fiesta del cabrito del Impenetrable. Esto lo organiza el Frente Nacional Campesino. Perdón, el que menos festeja es el cabrito, digamos, ¿no? No, es una fiesta impresionante, son 2 días. Me hiciste reír. No festejamos todos los que comemos el cabrito, que suele ser muy rico, y hay carne de todo tipo, lechones, en fin. ¿Dónde es Las Cortaderas, che? Las Cortaderas es en el medio del Impenetrable, la verdad que es un lugar muy lindo, son 200 kilómetros de tierra para poder llegar, y bueno, lo organiza el Frente Nacional Campesino, en donde están discutiendo por el derecho a la tierra, el derecho al agua, el financiamiento de la producción, la soberanía alimentaria y el fin a los desalojos. Este es el otro campo que aparece, que no es el que, uno de los tantos, ¿no? Pero que no es el que aparece, digamos, festejando la llegada de este gobierno, y cuando uno está ahí y ve que todavía se hacen bailes de 2000 jóvenes en donde bailan
en el medio de la helada, como decían los viejos antes, digamos, levantando las polvaredas y que los pelos quedan blancos y no quedan blancos de viejo, porque acá lo estoy mirando a mi querido amigo Enrique y, digamos, me recuerda algo de eso, pero no, quedan blancos por el polvo. La verdad que habla de que existe todavía una potencialidad muy fuerte en todo nuestro campo argentino y que es importante que las políticas públicas las tengan en cuenta. Bueno, nuestro saludo desde acá, nuestro acompañamiento y solidaridad a la familia campesina. Muchísimas gracias, digamos, seguramente muchos van a estar escuchando y a partir de ahí, pasado lo del chivo. Bueno, pero al final la pregunta, vos, una parte de la pregunta no me la contestaste. ¿Qué querés saber? Los bienestares y las alegrías del segundo semestre, ¿llegaron o no llegaron al campo? No, lo peor de todo es que en realidad... Estamos en pleno segundo semestre, no me digas que no llegamos. La gente lo que está viendo que... no era oro todo lo que se prometía, ¿no? La verdad que hay una situación de desazón bastante grande. Todavía, de todas maneras, por lo menos lo que uno recoge es que se espera que haya una solución a estos problemas que se plantean. Lamentablemente, uno que tiene alguna experiencia en otros años y que está viendo las políticas, parecería difícil que las soluciones llegaran. Juan Pablo Yurman, muchísimas gracias por tu presencia. Por favor. Ojalá podamos tener una columna de política rural, ¿no? Capaz que quincenalmente lo podemos, ningún problema. tener. Quiero cerrar este programa con la doble moral. Molesta la herencia de Florencia Kirchner declarada ahí en el país, pero no molesta la fortuna de Macri, que sin origen claro, sin declarar y que evadiendo, fugada está a los paraísos fiscales. Y yo voy a dar mi buena noticia del día, porque esta vez sí tengo la buena noticia. El cacerolazo que fue ensordecedor el jueves de la semana pasada nos dio la buena noticia para el programa de hoy. De esta manera saludamos y bueno. Y a vos que estás ahí del otro lado te pregunto, el lunes que viene, a las 19 horas, ¿le vas a poner la otra mejilla a este alpargatazo?